Got the best of me. Creo que ahí lo ven mejor que yo. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a esperar a que la gente se conecte. Yo creo que no puedo poner música porque si no ahí los derechos de autor me lo... Y nos vamos. Vamos a ver si podemos poner un poquito de musiquita de fondo, pero no creo porque no lo cortan. Vamos a ver si me pueden ir escuchando, que me digan ahí en el chat, ¿te escucho o no te escucho? Habla más fuerte, lo que sea. Vayan colocándome ahí. Vean qué bonito set que vengo arreglando. Vamos a invitar a la gente a conectarse. Vamos a ver. Yo no quiero que me corten por derechos de autor. Me gustaría poner musiquita de BTS. Bien, excelente, amiga. Dubis, ¿cómo estás, amiga? Excelente. Vamos a ver, vamos a dar un momentillo para que se conecte más gente. Estamos invitando por medio de las redes sociales de la revista de Tegio, también en mis redes sociales. ¿Cómo estás, mi Dubis? Yo pues aquí con mucha emoción de volver a YouTube. Tenía mucho de no hacer un en vivo y hoy sí. Vamos a ver. Ven qué bonito, ¿qué les parece? Bueno, de hecho que esta es mi oficina. Esta es mi oficina, pero obviamente tengo aquí unas cosas de BTS. Estas son unas photocards que conseguí en Monochrome en la exhibición y por ahí tengo algunas otras cosillas. Dice todo bien desde mi fila para surtir gasolina. Excelente, gracias por la confirmación. Yo creo que no puedo poner música, ¿verdad? Porque yo siento que nos van a cortar el en vivo. Me gustaría poner alguna musiquilla de BTS. Vamos a invitar a la gente, invítame a las chicas del grupo para que se unan al en vivo. De hecho, lo voy a hacer. ¿Verdad que sí? Está muy lindo con mis cositas de BTS, los discos. De hecho, que por ahí anda el libro también, los discos de NAM. Pero eso siempre está, no fue que lo hice por el en vivo. Esto siempre está, siempre. De hecho, que bueno, por el otro lado, allá, donde ven, tengo unas postales. Bueno, ¿cómo le dicen? Postcard. No sé, de algunas cosas. Esta es de la librería de esta que va NAM, unas que tengo de Jeju, va para acá. Este es el de el portafolio de NAM. Ese otro que está ahí que se ve como en café, que estoy señalando, ese es de el Museo Contemporáneo, que me lo traje. Este de abajito es de la zona desmilitarizada. Este es del Museo de Corea, de la Habitación del Silencio. Y este también es otra, así que se ve ahí, este que está aquí, es otra foto también de esta Old Bookstore, donde fue NAM. Y el que está abajo de la zona militarizada, ese es de Busan. Y este creo que me lo había traído del Museo de Folclore de Corea, que ahí está como el palacio, el Gyeongbokgung. Esta es la sala de eventos del rey y la banderita de Corea. Entonces es como un muralcito que estoy haciendo para mis recuerdos. Vamos a ver. Vamos a invitar a las chicas de los chats para que se unan también, para que se unan al chat de la revista de Tegio. Vamos a ver.
en los grupos. Ya saben que hay un grupo. Bueno, uno no, varios. Vamos a ver. Y lo voy a hacer aquí de una vez. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a ver. Ok. Aquí les pasamos. Ahí les estoy poniendo el link. Ahí ya se los pasé. Vamos a ponerles los likecitos. Ya también lo puse en mis redes sociales. Aquí está, para que vean. Aquí está, vean. Al momento, lo hice ya. Un post al momento de que aquí estamos en vivo. Vamos a ver. Vamos a poner un poquillo de música como ahí, que no corte los derechos de autor. Vamos a ponerlo así. Música para en vivos de YouTube. Sin copyright. Ahí está, sin copyright. Vamos a ver. Ok. Yo creo que... Ahí está. ¿Se escucha? Porque no me gusta estar así como en el silencio. Oigan, qué bonito. Esa musiquita me gusta para cuando estoy trabajando. Me siento como tal. Excelente, gracias. Ve, y las... Ay, son varias, es que es un mix. Bueno, es poquito, pero de algo sirve. Es que no me gusta estar sin música, no sé. Aquí hay otra, pero yo creo que es súper corta para estos videos. Ah, mira. Tiene de hecho que High Boy de New Jeans. Pero por lo menos para poner algo de fondo. De hecho, que aquí tengo otras cosas que no se ven. Por ejemplo, el primer vasillo que me había traído de Corea en el 2017. Unas estatuillas que me traje del rey y la reina que tengo. Este otro también, que es de Jeju. Miren qué bonito. Ese es el rey y la reina, destino de Jeju. Miren qué bonito. Es así como estas estatuas de la suerte, súper lindas. Tengo todo lo de Nam, España. Y vean, esta es mi joya de la corona. Vamos a ver, aquí se ve. Vean. Así. Es la foto que tengo con Nam en In The Soup. Y esa no es la bonita. Vean, esta fue la última. Esta. La que tengo con Hobby. Y obviamente tengo la que es con Cookie. Esta. De las 3 veces que he ido en The Soup, esas. Estas, de hecho, que me las regaló la señora que es dueña del restaurante donde ellos iban. Me lo regaló doña Cristina. Las veces que he ido, estas dos me las regaló. Bueno, esta es una tarjeta que tengo de transporte que yo solita había hecho, que tiene la carita de Nam. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí tengo como los más importantes. Y
Vean aquí para que lo vean. Ay, 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 perdón, aquí la perdición. Vean esta joyita que es con B también. Qué lindo. Y no es que yo 4 veces en The Soup, es que una me la dieron ahí porque estaban haciendo pruebas y yo estaba ahí de pura casualidad y algunos photocards originales de los photocards de NAM. Esto es mi tesoro, de verdad. Lo amo mucho. Por supuesto, la foto mía y de NAM de primera. Ay, qué lindo. Vamos a ver quiénes se han conectado mientras que les sigo enseñando las poquillas cosas que tengo aquí de BTS que me he traído en los diferentes viajes. Hola Paola, dice hola, hola Charlene, ¿cómo están? De Yanira García, ¿cómo están? Gracias Paola, sí, viste qué bonito. Tommy Pérez dice hola hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme de dónde se están conectando para ver si hay más gente de ahí como de esos lados. Bueno, para los que no saben, yo pues estoy en Costa Rica. Algunas veces estoy en Corea, pero ahorita estoy en Costa Rica, por acá, y voy a estar un tiempo hasta el próximo viaje a Corea en grupo, que va a ser más o menos en marzo, cruzando los dedos para que se dé todo y estén los chicos de verdad haciendo gira, concierto, lo que sea, pero ojalá que sea concierto. Lo pido al universo para poder estar ahí desde Chihuahua, México. Ay, nunca he estado por ahí. Yo ayer, de hecho, que estaba hablando con las chicas del podcast que tengo pendiente ir a México. Necesito volver a México. Me encanta. Pero sí, el próximo año estaré haciendo viaje grupal. Para las que estén interesadas, puede ser el viaje marzo, abril, creo que van a ser 15 días en total que vamos a estar por allá visitando todos los lugares que ustedes pues les gusta. Bueno, y a mí también, quiero decir que a mí también me encanta. De verdad, verte o escucharte me da tanta felicidad que has ido a esos lugares tan emblemáticos para mí. ¡Ay, qué linda! Sí, la verdad es que sí, yo debo agradecer mucho a la vida por de verdad haber ido como a todos esos lugares tan bonitos que pues que todas deseamos, sí, yo desearía como que fueran todas a agarrar un avión y vengasen todas para llevarles a todos esos lugares que a nosotros nos gusta in the soup. Bueno, ahí cuéntame cuáles son los lugares que tal vez han visto en el canal, que les he mostrado, que conocen y que tal vez yo no he ido. Cuéntenme ahí en los comentarios dónde les gustaría ir a ustedes. Por ejemplo, no sé, me gustaría ir a Indesup, me gustaría ir al restaurante de esta señora que les cocinaba, doña Cristina. Ajá, no sé, al dormitorio de ellos. ¿Qué cosa les gustaría? O si ya fueron a un concierto también, cuéntenme ahí. Dice desde Fremont, California. Saludos. Ay, desde California. Ay, qué lindo. Los sets de Indesup, la cafetería del papá de Jimmy y claro, sí, el set de Indesup. Y bueno, yo creo que aquí les puedo contar un poquillo. Yo sé que lo he comentado en otros videos y lo he hablado en el podcast, pero la verdad es que ir en Indesup es súper bonito. Yo he ido ya 3 veces y para mí siempre es como una primera vez. Ir, bueno, antes de hecho que cuando uno iba, se quedaba en un hotel como junto a esta locación. Pasaba la noche, daban regalitos, había una tienda, de hecho ahí, de todo lo de Indesup, y uno pasaba la noche ahí y al siguiente día pues te llevaban a hacer el tour. Pero obviamente no sé qué habrá cambiado, pero ahora solo existe el tour de un día. Entonces, Indesup se volvió un tour de un día, que ahora lo venden por una aplicación y demás. Por si las dudas, si no lo escondo, cuesta $180. Hagan ustedes la conversión a la moneda, si es que están en México, Costa Rica, donde sea que nos estén viendo, Estados Unidos. Bueno, pues ahí ustedes ya saben, $180, imagínense, y eso que incluye, que los llevan a las 7 de la mañana en un bus privado, los llevan a esta parada donde grabaron ay, ya se me fue el nombre de la canción, perdón. Acuérdame. Ay, no. Espérese para ver. ¿Cómo era que se llamaba la canción?
La que dice Pogoshita, Pogoshita. Ay, Dios mío. Seimi, gracias, gracias, gracias. Bueno, sí, los llevan a esa parada donde se grabó Seimi, literal es la playa es muy linda. Y ahí pues se toman fotografías, lo que quieran, hay unas banquitas donde ustedes pueden ir a ver todos los nombres de ellos, así grabados y sacarse muchas fotos bonitas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después los pasan a comer, incluye una comida o un snack, que fue precisamente donde Jungkook, vamos a ver cuántos se acuerdan, donde Jungkook estuvo comiendo, creo que eran estas papas que son como espirales, ahí lo llevan a uno exactamente el lugar donde él fue, y te ofrecen la opción de una papa o otro que se llama hot dog, que es este pastel de arroz con salchicha, ya sea con mayonesa o con salsa de tomate, la salsa que ustedes le quieran echar. Y después ya ahí te llevan a Indesup y uno tiene 1 hora 30 para ir y visitar todas las habitaciones. Yo siempre digo, cuando llegamos, vean todo con calma, que sus ojos lo recuerden y después saquen fotografías. Saquen fotografías porque lo primero es vivirlo, ya después recordarlo en las fotos. Vamos a ver qué dice. Bueno, hablando de la cafetería del papá de Jimmy, que tiene una repostería deliciosa. Vean, yo que he ido a miles de cafeterías en Corea del Sur, a Jeju, Busan, no sé, Busan, todos los lugares donde he estado, la cafetería del papá de Jimin es deliciosa, deliciosa. Tienen un pancito que es como de salchichas con maíz salado. Ay, no, no saben, el tiramisú, el pastel de fresas, el de arándanos. Ay, no. ¿Qué voy a decir? Bueno, aparte todo lo que hay de Jimin, pero es delicioso. Hype, pues bueno, Hype, no hay nada que ver en Hype, pero obviamente queremos la foto con todo el letrero ahí, pero lo bonito es ir a las cafeterías como alrededor y ver un poquito, pues, donde ellos van todos los días a trabajar como tú y yo vamos a trabajar todos los días, solo que ellos van a Hype, pues uno se saca fotos, conoce otras armies, a veces hay exhibiciones especiales, ahora lo colocan mucho de que si hay buses o que si hay, no sé, un set armado, por ejemplo, ahora para Jungkook. Cuando yo fui, era el Festa y había uno para Suga, creo que era. Y súper lindo. Y los cafés alrededores, pues obviamente tienen todo montado para que sea los festejos de cumpleaños, tienen sets, tienen bebidas especiales y te lo sirven, ay, no sé, un vasito que viene con los tinitan. Ay, no, es que vale mucho la pena. Cualquiera de los dos de Hype. Vamos a ver. Dice Paola, que súper bien lo que dice, primero vivirlo y luego recordarlo. Sí, exacto, hay que vivir las cosas primero para que el corazón siempre lo recuerde. Por ahí dicen que quiero ir a la casa de Jim. No, porque las arrestan. Van a andar como el JK, pobrecito. Pobrecito, me da cosita a mí, no tiene la culpa, pide por favor que ya, que no lo visiten y de verdad no lo hagan. Dice, tenemos que vivir la experiencia. Por supuesto, yo deseo que todas vivan la experiencia. Y no saben la emoción que me da cuando la gente va y se emociona tanto en los lugares que lloran y yo también lloro. Ay, yo también lloro de la emoción. Pero bueno, hablando de todos esos lugares, escríbame todas las dudas que tengan para yo poderles contestar hasta donde yo sé, obviamente bajo mi experiencia y mi criterio. Escríbame qué quieren saber de Corea del Sur, costos, no sé cuánto cuesta un café, si hay hombres guapos en la calle, que por supuesto hay un montón. No sé, lo que a ustedes se les ocurra, váyanme preguntando por ahí, porque también tengo otras preguntas que me hicieron ahí por el canal. Y pues obviamente que no las he podido contestar, pero hoy es el día que las voy a contestar y todo lo que quieran saber de Corea del Sur, yo se los voy a decir. Por ejemplo, qué sé yo, que sí es cierto que hay muchos lugares gratis para entrar, pues sí, hay muchísimos. Y les puedo decir que el 90% de los lugares que hay en Corea para visitar son completamente gratis, gratis. Bienvenidos a los que se están conectando. Gracias, gracias por unirse acá a la revista de Tegio. Dice Marilu, dice Michar.
tengo que viajar contigo cuando quieras, cuando quieras. Sería para mí un placer. Vamos a ver quién dice. Charlene es la mejor guía y voy llegando de Corea. Ha sido el mejor viaje de mi vida. Ay, tan linda. ¿Quién es? ¿Quién es? Que no tiene nombre, pero cuéntame. Vamos a ver. Ay, mi chula, ahí estás. Es que no se te ve el nombre, morenaza. Ay, sí. Disfruté mucho el viaje contigo. Lo disfruto mucho con todos, la verdad. Pero este es súper especial porque fue mi amiga Hanik, ¿verdad? Y nos reímos mucho. Bueno, como nunca. Pero siempre, siempre me llevo lo mejor de los viajes con toda la gente. Siempre terminamos siendo amigos. La gente entre sí termina siendo amigos. Bueno, ya saben, escriban ahí todas las dudas que tengan sobre Corea del Sur, mientras voy a revisar les voy a contar sobre algunas dudas que me han llegado, como les dije, a través de el canal de YouTube, a través de todos los videos que he posteado para los que quieran pues ir y ver todos los videos y enterarse un poquito más de Corea del Sur. Ahí está. Y pues si tienen dudas pueden venir conmigo, dejar ahí el comentario, ir a mis redes o la revista de Tejeon. Si están en los grupos ahí pueden dejar la pregunta, me pueden etiquetar y demás. Vamos a ver. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de todo lo de Indesub, ¿verdad? De toda esta locación, me están preguntando que si nadie se puede quedar. Y pues, como les decía, antes uno sí se quedaba dentro del, como el hotel, no el lugar donde ellos filmaron, no se pueden quedar. Pero sí se quedaba uno que estaba como a 15 minutos de la locación de Indesub. Ahora no, ya esta parte de quedarse a dormir, ya no. Pero en realidad, siendo exactos, ahí donde ellos estaban, no se puede quedar nadie. Nadie. Pueden visitar, pueden tocar, pueden poner música, lo que sea, pero no se pueden quedar. Entonces, miren, aquí de hecho que tengo una muy interesante. ¿Se acuerdan? Vamos a ver quiénes vieron el video de Touch 5, de estos chicos que andan ahí bailando muy sensualmente, que me encanta. Ay, yo repetiría ese show otra vez. Yo lo voy a repetir cuantas veces quieran porque vale la pena. A ver, cuéntenme ahí quiénes saben qué es el show de Touch 5. Vamos mientras a ir leyendo comentarios. Soy malo en chat para que me entiendas. Ay, sí, mi reina, yo te entiendo que eres tú. Ya yo las tengo así marcadas. Vamos a ver, dice Lorena. Hola, Charlene. ¿Qué es más barato, hospedarse en un hotel o un Airbnb? Bueno, ya les voy a contestar eso en lo que, a ver, de las que se acuerdan o han visto videos de Touch 5 en las redes sociales o mi video, si han escuchado de estos chicos que bailan tan sensualmente en Corea del Sur. Bueno, ese es un show que es solo para mujeres, no pueden entrar hombres, ¿verdad? Porque obviamente hay personas que tienen otras orientaciones sexuales y puede que les gusten hombres, que les gusten hombres, y pues aquí lamentablemente para estos chicos que me estuvieron preguntando no pueden entrar hombres. De hecho que te piden el pasaporte para verificar que si eres una mujer. Entonces no se puede, y de momento que hay shows solo para mujeres, no hay tampoco para pues hombres que quieran ver chicas en un show parecido, ¿verdad? Eso no existe. Ya he como averiguado, porque obviamente hay hombres que quieren ir y mujeres también que quieren ir, pero no existe. Entonces vamos a contestar otra por aquí del chat que vi por ahí. Lorena fue la que me preguntó qué es más barato, hospedarse en un hotel o un Airbnb, y sea ese tipo de hospedajes allá en Corea. Pues vean, hay de los dos y hay muchísimos tipos de alojamiento. Airbnb que son cuartos, Airbnb que son, por ejemplo, apartamentos completos. Yo me he quedado tanto en apartamentos como en cuartos, en casas compartidas, donde se comparte, valga la redundancia, la cocina. Pero la verdad es que depende mucho también de la zona donde ustedes se encuentren. Entre más alejado de Seúl, más barato va a ser, obviamente. Y entre más cerca de Seúl, más pequeño y más
costoso puede llegar a, a estar. Entonces, depende de qué tanto quieran ustedes, porque también yo les puedo decir, para mí, lo básico es tener una cama, una puerta y un baño que cerrar, ¿verdad? Que yo esté completamente en una zona privada para mí, baño, cuarto, cierro la puerta, una cama limpia, porque realmente yo lo que digo es que no vale la pena pagar tanto cuando no vas a estar en todo el día. Lo único que ocupas es una cama, un baño para hacerte tus necesidades y dormir y listo. Entonces, no veo como la necesidad de pagar un hotel, que desayuno incluido. No, no, no. Salgan de la zona de confort y vayan, busquen un desayuno, por ejemplo, no sé, en el 7-Eleven. Voy a comer de esos triangulitos con un café. Y de hecho que lo hemos vivido. Yo he vivido esa experiencia muchas veces de buscar un desayuno así, por ejemplo, en Jeju, que no hay desayunos incluidos, pero yo fui con una amiga, bueno, con Janik, por ahí anda, y ella me acompañó y compramos sanguchitos, hay huevos duros, hay cafecito, entonces, ¿para qué estar en un lugar caro, verdad? Si no vas a estar en todo el día. Como les digo, mientras que esté limpio, sea seguro, con eso basta. Los precios, pues obviamente depende, más o menos en 15 días en una habitación compartida puede andar como entre los $600. Por eso siempre viajen con alguna amiga o algo así para que les salga un poquito más barato y pues se acomodan, que si la ropa tiene que estar en el suelo la ponemos mientras encima de las maletas, no sé, que el espacio es pequeño. Así son en Seúl, que hay baños, no sé, de esos que uno se baña como una florcita, digo yo, no sé, como con una regadera, ¿verdad, mano? No importa, no importa. Eso es lo bonito, y que si hay solo toallas chiquititas de esos, no importa, sáquenle provecho. Esa es la experiencia coreana, porque mucha gente me dice, ay, ¿y si llevo una toalla? ¿Y si llevo una toalla grande? Y yo, no, 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 la idea es que vaya y que disfrute todo eso, o sea, que salga de su zona de confort. Entonces, ya haciendo un resumen, es que yo les aprovecho para contarles todo eso que a veces la gente no les dice. Hay de todo. Hay de hecho que no solo Airbnb, también está Booking, también está Agoda, también por ahí está hoteles.com, que tienen diferentes categorías, presupuestos y de todo para los gustos, pero ya saben, no paguen de más cuando ustedes no van a estar, no vale la pena. Dice Paola, yo no sé, hermosa, el show de Top 5. Ah, bueno, ya te dijeron. ese sí. Hanik, por supuesto. Usted quiere regresar para que la suban al escenario. Por supuesto, porque ese día que fuimos no saben todo lo que gritamos. Un aproximado de cuánto dinero nos gastamos en unos 15 días con presupuesto mío basado en mi experiencia y mi opinión. Lo mejor es pues tener un presupuesto diario, ¿verdad? De alrededor de $30 por día. ¿Qué incluye esto? O haciendo la conversión a wones coreanos, son 50,000 wones coreanos. Por ejemplo, cuando yo asesoro a las personas que van a viajar, yo les digo, el desayuno, si lo tienen incluido, bueno, es un gasto cero. Pero, por ejemplo, si ustedes nos hacen una mini despensa, cuando llegan, compran un cafecito, una galleta, algo, pueden gastarse, no sé, $5, por ejemplo, en un desayuno. En el almuerzo, unos $10. De verdad, $10 es mucho porque son 14,000 wones, pero ustedes bien, con $8 encuentran un almuerzo con las 3B. Bueno, bonito y barato y sustancioso, porque son cantidades enormes las comidas. Entonces, con eso, como les digo, a mí, sugerencias de los restaurantes con las personas con las que yo viajo y las llevo a comer a lugares que yo sé que son muy ricos y muy tradicionales y que prueben la real comida coreana, $8. ¿Qué más? Por lo menos unos $8 en un cafecito en la tarde, no sé. Aquí van $29 y si tienen ustedes, ¿verdad?, que comprar algún souvenir, ya eso está fuera de presupuesto, pero entradas, como les dije, casi nunca se pagan. Los palacios se paga $1 nada más. Imagínense, $1 para entrar a un palacio, es nada, y a veces está gratis porque es el día cultural, o si ustedes llevan hanbok, etcétera. Entonces, para efectos pueden ser $30-40, incluyendo ya la cena, el transporte del día, que yo les digo que pueden ser $6
¿Qué más? Bueno, yo creo que eso, ¿verdad? Las 3 comidas principales, ya si ustedes quieren comer un samgyeopsal, es decir, la carnita coreana, eso puede llegar a costar unos 25, $20 por persona, ¿verdad? Pero yo siempre les recomiendo de 30 a $40 por día. Entonces, háganlo ahí, 40 por 15 y ya ustedes van a tener el presupuesto de comida, transporte y entradas. Ya lo que sea souvenir y demás, pues ya eso es historia. Y más o menos unos $500 en hospedajes y que ustedes digan, bueno, va a gastar unos $300 en souvenirs, ropa o lo que sea, merch de BTS o lo que sea. Pero, y si viajan, obviamente desde México, pues es un poquito más, menos costoso que Costa Rica, que un vuelo puede costar alrededor de 1,500, $1,700. Desde México puede estar desde los 900 a los 1,200. Pero en total, un round trip, es decir, todo hospedaje, comida, vuelo, anda alrededor de $4,000, 3,500 a $4,500, para que ustedes hagan la conversión de todo eso por los 15 días. Vamos a ver. Bueno, ahí ya contesté cuánto nos gastamos en aproximadamente 15 días. ¿Cuál es la mejor temporada para viajar? Yo recomendaría todas las temporadas porque todas tienen algo hermoso, verano, invierno, otoño, primavera, todas tienen algo hermoso. He estado a las 4 estaciones, afortunadamente, pero las que más se recomiendan es, por ejemplo, marzo, que es la primavera donde están las flores de cerezo y todavía como que hay un vientecito ahí un poquito frío, sale el sol en las tardes, y otra vez en la noche vuelve a hacer frío. Entonces, marzo es un mes perfecto para ir, marzo, abril y mayo aún. Ya luego lo que es octubre, noviembre y principios de diciembre, que no está tan frío. Pero yo siempre recomiendo, y lo recomiendo a ustedes, piérdanle el miedo a sentir calor, no sé, al frío. ¿Por qué? Porque esto es parte de viajar, esto es parte de vivir Corea. Ustedes ven esas hermosas escenas de nieve, vean, así se ve, así de hermoso se ve la nieve. Pues, ay, es que mucho frío. Nada que no se pueda arreglar con una ropa térmica, buena ropa térmica. Y no hace falta tener mucha. Con una yo lavaba y usaba, lavaba y usaba. O sea, una y un buen abrigo grueso de esos. Y no hace falta comprar el más caro. Ahora hay muchas opciones para comprar, que Temu, que Shein, que Amazon. Y ahora, no sé si en México, ahora por ejemplo, como aquí en Costa Rica, que hay muchos outlets de ropa que traen de Estados Unidos y traen esos abrigos que uno encuentra, no sé, en $10. Yo los compro y los aprovecho porque sé que esos son los correctos para viajar. De verdad, no se pierden, o sea, como que más bien se pierden esa belleza que tiene el invierno, y que si es calor, pasemos calor. Y obviamente que hay muy altas temperaturas, pero uno calcula como, ok, voy a estar una hora fuera, en unos 20 minutos voy y me meto un café para refrescarme, me hidrato. Obviamente días que no se soporta el calor, pero ¿qué es lo que hacemos? Ir y buscar actividades que se hagan dentro, indoor. Y listo, de verdad es perderle el miedo, porque todas las temporadas tienen algo muy bonito. Yo antes les voy a decir un secreto, o sea, que hay que entre nosotros, pero que lo sepa el mundo también. Yo, junto con el calor, no me llevo para nada, pero aprendí a amar el verano en Corea. Es tan fácil vestirse, no sé, sales con un short, una blusa, tenis y te alistas tu abaniquito, tu agüita y te sales y así pasaste todo el día. Es tan fácil en invierno, aunque es muy bonito, pero uno que mientras que se quita toda la ropa y que voy al baño y que tengo que quitarme la suéter y que esto y el pantalón y bueno, es todo un tema. Pero el verano lo he llegado a amar gracias a que he estado en Corea, porque de verdad esos atardeceres, el salir de picnic, el disfrutar hasta del calor, que uno dice, ay, me estoy muriendo, voy, me meto en una cafetería, me compro un ice americano, es parte de la experiencia, de verdad. Por eso les digo, pierdan el miedo, ya sean cualquiera de las 4 temporadas. Principalmente se puede ir en primavera, de marzo, abril, mayo y junio, por ahí. Junio no tanto, pero está el festa. Lo aguantamos. Y ya la otra temporada, que es octubre, noviembre y diciembre. Ahorita, de hecho, que está ya el otoño, pero está entrando, pero todavía está caliente. Pero piérdanle en el miedo.
Vamos a ver qué tenemos por aquí, otros comentarios. Y ahí me van diciendo qué temporada les gustaría a ustedes. Si son team frío o team calor, cuéntenme ahí, cuéntenme. Vamos a ver. Dice, en cuanto al idioma, es muy complicado para podernos mover durante el viaje. No es un impedimento, pero sí muy recomendado que por lo menos manejen un inglés básico. No sé, en YouTube hay miles de videos que les enseñan a ustedes a decir las palabras básicas en inglés, que sí, obviamente sí es bueno saber un poco para comunicarse en cualquier lugar del mundo, no solo en Corea. Y que por lo menos al igual que el inglés, vayan a YouTube, busquen un video de las palabras básicas en coreano, no sé, pueden tener máximo unas 10 palabras en coreano, como gracias, esto por favor, aquí, que es yogi, ¿verdad? No sé, las palabras básicas para que su experiencia sea completamente diferente. Aunque sepamos hablar inglés, saben que en Corea no es tan común y no todas las personas hablan inglés, obviamente. Ahora sí un poquito más, pero sí la apertura al idioma inglés todavía sigue siendo un tema para que ellos pierdan el miedo. Y tal vez ven un extranjero y, ¿verdad? Algunos que se vuelven porque les da miedo. Pero, como les digo, un gracias, un esto, por favor, cambia completamente la perspectiva cuando ustedes están en Corea, cuando van a pedir algo como de, igo choseo, esto, por favor. Es una palabra básica para ellos que de verdad, y lo agradece. Y cuando te dicen, ay, hablas coreano, y uno, ay, no, pero hago el intento, de verdad. Pero así ya uno se va como, va perdiendo la vergüenza de decir unas palabrillas en coreano. No es un impedimento, pero es muy recomendado que ustedes sepan las palabras básicas, básicas en coreano. Dice, yo concuerdo contigo, dice Lorena, tener donde dormir, donde asearse, lo indispensable nada más llegar a dormir, aprovechar y conocer. Exactamente. Vean, eso es la temática de un viaje. A veces la gente me dice, ay, es que este hotel es más lindo que el otro, o suele pasar que me dicen, es que este hotel en Busan es más grande que el de Seúl, por supuesto, porque Busan es más grande que Seúl, tienen menos densidad de personas. Entonces no vamos a comparar una cosa con la otra, sino más bien adaptémonos al cambio, salgamos de la zona de confort. Yo, es que hasta en el suelo, como ya yo me coreanicé después de casi 9 años de estar viajando ya, me coreanicé tanto que a mí no me importa si tengo que dormir en el suelo, si tengo que bañarme con esas toallitas que son así de ese tamaño, ya yo, de verdad hay muchas cosas que ya he agarrado ritmo. Vamos a ver, no me importa, pero disfrutar el viaje. Por supuesto que sí, hay mucha gente que me dice, no importa, yo voy a comer solo ramen, pero vean, de verdad no hace falta solo comer puro ramen. Yo los puedo llevar hasta Nandemon, por ejemplo, a comerse un menú de 4 platillos en $7. Imagínense, $7, 4 platillos. De hecho, que por ahí me ha llevado varias, Anik también. ¿Quién más me ha llevado? Mi amiga coreana dice que ella nunca había ido a ese lugar y mi amiga, ella que es coreana, no lo conocía y comió delicioso. Vamos a ver, caminar, y es caminar mucho de subida y de bajada. Sí, de subida, de bajada, de medio. Ay, no, ustedes no saben todo lo que se camina ahí. De hecho, que se camina alrededor de unos, no sé, 15, mínimo 15 kilómetros, y un día muy suavecito, vamos llegando a los 10. Siempre, todos los días se alcanzan los 10,000 pasos, se los prometo, y hasta más. Lo máximo que yo he caminado son 29,000 pasos, es decir, casi 3 días de caminata, hice en uno solo. Pero sí, ustedes no saben, yo siempre cuando la gente va a viajar les digo, una recomendación antes del viaje, por favor, caminen mucho, suban muchas pendientes, porque las estaciones del tren sí son muy ágiles, muy fáciles de tomar, muy rápidas, pero el cambiarse de una línea a otra, ustedes no saben el martirio que es eso. Y me da risa que cuando llegan, siempre sí, jala el metro, no importa, subamos y bajemos. Y les digo yo, les doy exactamente 3, 4 días para que ustedes me estén diciendo, viajemos en bus. Porque obviamente el bus nada más, y pues estás allá afuera y no tienes que bajar tanto, porque a veces una línea puedes bajar hasta 4 pisos o 5, o a veces ves, están en el B7, o sea, el basement 7, imagínense, 7 pisos para abajo.
Y obviamente hay ascensores, hay escaleras eléctricas, pero hay unas estaciones que son muy viejitas y pues no están tan en el centro de Seúl, y esas son las que, ay, de verdad, duelen las piernas, los brazos, las pompis. Me dirían, sí, el ejercicio, sí, por supuesto, cada vez que voy yo bajo de peso cuando estoy en Corea por las caminadas que yo me doy. He llegado hasta con 5 kilos menos, imagínense. Y eso que como bastante ahí, yo ahí sí que le entro a todo. Dice, para mí cualquier temporada sería ideal y poder disfrutar de la primavera y su invierno debe ser maravilloso. Sí, les digo sí, cualquiera. El invierno, que yo, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica no vemos mucho nieve, los que hemos viajado a otro país, pues hemos visto nieve, hemos tenido esa fortuna, pero no es algo que tengamos. Y yo veía nevar y yo decía, aquí te voy para afuera. Me quería matar, pero, pero yo lo disfrutaba, y de hecho que en un momento también llegué a ser el angelito y la gente se quedaba como, y está loca, y eso que andaba sola. Pero no importa, yo lo disfruté. La primavera, que es, ay, por Dios, clima perfecto, actividades bonitas que hay, y las flores de cerezo son un espectáculo hermoso. De hecho que tengo una chiquitita, déjenme, se las voy a mostrar, espérense, ya vengo, la tengo por aquí, ya se las voy a enseñar, porque un día, ya la encontré, un día estaba caminando por Jamshil, esto es por donde está Lotte World. Alrededor hay un espectáculo de flores de cerezo y estaban cayendo. Y yo lo que hice fue hacer mi mano así y me cayó a ver, vamos a ver si que no le pegue. Vean, de hecho que lo plastifiqué. Me lo había puesto detrás de el teléfono, así me lo puse, vean, cayó. Es súper chiquitito, vean el tamaño de mi mano y vean el cerezo. Así, ahí. Es súper pequeñito. Esto es como un amuleto para mí. Me lo traje porque cayó en mi mano, no lo arranqué ni nada, porque son súper delicados. Lo puse, de hecho que así en el celular mío, y llegó conmigo y pues lo plastifiqué, y es un recuerdo súper, súper bonito que tengo de una flor de cerezo que cayó en mi mano. Y dicen que cuando a uno le cae un cerezo en la mano, no puede pedir un deseo. Pues, ahí está. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Los guías coreanos hablan otro idioma aparte del inglés. Claro, hay en español, ahora hay muchos en portugués, en francés, pero digamos, si usted contrata un tour en español, te van a hablar en español 100%. Dice, yo soy team frío, pero de viajar a Corea me adapto. Yo también, yo soy team frío, pero me adapté al calor, y esos vestidos hermosos que usan en verano, yo me adapté, y la pelazón. La pelazón que me dio. ¿Nos podrías decir cuáles serían las palabras básicas en coreano? Claro que sí. Por ejemplo, 안녕하세요, que ustedes saben que es hola o adiós. 감사합니다, que es gracias. 이거 주세요, quieren comer algo. 이거 es esto, 주세요, ¿verdad? Esas son como las palabras más básicas que ustedes pueden decir. 얼마예요, ¿cuánto es? 얼마예요. 이거 얼마예요. Esa es una frase, perdón, muy básica. ¿Qué más? 좋아요. 이거 좋아요. Como quieren decirle a una persona como esto me gustó mucho. 이거 좋아요. O 이거 너무 좋아요. Esto me gustó mucho. 이거 너무 좋아요. Ven que ya van formando 이거 주세요. 이거 너무 좋아요. Es muy fácil. 감사합니다, ¿verdad? Que es gracias, con la inclinación. 감사합니다, 안녕하세요. ¿Qué más les puedo decir? Creo que serían, vean que no llego ni a 5 palabras, ¿verdad? Y decir yogi chuseo, cuando ustedes van en un taxi, por ejemplo, y usted le quiere decir yogi chuseo, entonces le enseñan la dirección del hotel en coreano, yogi chuseo, no se les olvide esa palabra, chuseo, que es por favor. Entonces, al taxista, si ustedes no saben hablar inglés, yogi chuseo, y le enseñan la dirección del lugar donde ustedes quieren ir. Y es muy fácil. Igo chuseo también, que les decía esto, por favor. Esas son algunas palabrillas que les puedo decir. Pero ahí pueden buscar en YouTube miles de palabras que hay básicas de coreano.
Yo los K-dramas siempre veo en su idioma y me ayuda mucho a conocer palabras para poder interactuar. Lo acabas de decir, Lorena. Vean, el mejor consejo que se les puede dar. Vean K-dramas para que sean las palabras básicas. Volada, y las van a escuchar mucho. Opa. Ay, por favor, por cierto, no usen el opa. De verdad que se ve muy raro entre las extranjeras. Yo caminé 24,000 y me senté a morir. Muchas escaleras. Sí, sí, sí. Yo sé que habías caminado mucho y casi se muere. Vamos a ver. Tú nos puedes apoyar como guía, Charlene, ya lo realizas como un trabajo. Yo las guío, claro que sí, les doy toda la asesoría que ustedes necesiten. Por supuesto que obviamente que hay momentos en que también un guía me acompaña, pero sí, yo soy la que me gusta ir, la que me gusta enseñarles los lugares, me gusta pues que seamos un viaje de amigos. En realidad no como guía, sino un viaje de amigos. Qué bonito recuerdo, sí, sí, está muy lindo. Dice, ayuda mucho a acostumbrarse al oído. Sí, sí, de verdad que ver K-dramas nos da una como mejor idea de cómo hablan, como menos formal, y ya uno como que va agarrando, diríamos aquí en Costa Rica, el toque de cómo es hablar. Vamos a ver. Bueno, voy a contestar otra pregunta que por aquí me habían dejado. Dice que si en la isla de Jeju hay hormigas gigantes. Yo me quedé como, pues de todo. Grandes, pequeñas, lo normal que te puedes encontrar. Sobre el antiguo edificio de Hyde, ¿sabes qué línea tomar? Si no saben, muchos de los lugares donde están todo lo de BTS es en Gangnam. Gangnam está, por ejemplo, el antiguo edificio de Hyde, está también déjenme ver, el restaurante donde iban ellos está súper cerca, el parquecito donde ellos iban está a la vuelta de Hyde, yo creo que ni 200 metros está por ahí. Entonces, todo queda en la línea 7 o en la línea marrón que es la de Gangnam. Puede ser, como me preguntan aquí, en cuál línea tomar, pero también pueden tomar autobús, porque esta línea sí queda como un poquito, como muy abajo. Entonces, a veces es mejor tomar el autobús como hago yo, tomo una línea y luego me salgo y me acerco un poquito más al autobús y pues ya estoy casi que en puro frente de estos lugares. Súper, súper cerca. Dice, eso me lo dejo claro de no utilizar el OPA. Es que, vean, yo sé que el OPA es muy bonito escuchar opa, ¿verdad? Pero nosotras como extranjeras, el decirlo es como cuando ustedes escuchan a un hombre o una mujer decirle bebé, como, uy, bebé, y uno, Dios, mis oídos, así se escucha. En las coreanas sí se escucha, sobre todo que le dicen opa, pero no al hombre de su vida, sino a sus hermanos mayores. Opa, a sus hermanos mayores, no al novio o algo así. Vieran qué costa escucharlo de una extranjera y uno se queda como de... ya. O hay hombres, se le puede decir, por mi experiencia, que sí le dicen a uno, ¿cuándo me vas a decir opa? Y uno, yo así como de... No lo sé, Rick, es que como que no me gusta mucho el decirte opa desde mi perspectiva, no sé. Dice, si no se puede ir contigo, ¿puedes dar asesoría por aparte? Claro que sí. Yo doy toda la asesoría, les organizo todo, hacemos una llamada de 1 hora 30, donde ustedes me dicen dónde se quieren quedar, qué quieren hacer, cómo utilizar el metro. Yo todo eso les ayudo.
Yo eso lo hago, que ustedes me dicen, bueno, quiero un itinerario así, así. Entonces yo digo, bueno, ¿qué lugares quieren ir? Y yo les realizo su itinerario por zona. ¿Para qué? Para que obviamente salga muchísimo más barato, como focalizarles, como que lunes vas a ir a los Palacios, están a la redonda y no vas a gastar tanto en transporte. El otro día quieres ir a Gamla, ok, todos estos lugares de BTS están acá. Si vas a ir a Busan, todos estos lugares están cerca. O sea, como ir focalizando zona por zona, yo les hago el itinerario, les enseño, les ayudo a lo que son las asesorías de compra de boletos, de visa también, no la estadounidense, sino la de Corea, la KETA, bueno, para los casos que no sean de México, porque México no necesita el KETA. Yo les ayudo a tramitarlo. O sea, les doy la guía y qué más. Bueno, creo que todo. Es prácticamente súper fácil. Ustedes nada más se contactan conmigo, me dicen las fechas que van a viajar, yo les doy recomendaciones de lugares, dónde quedarse, hoteles, comida, transportes, cuánto cuesta el metro, dónde comprar la tarjeta, no sé, de todo lo que se imaginan que ustedes quieran que yo les diseñe de la A a la Z, yo se lo hago también. Dice Lorena, Yeyo es un lugar de mar, es muy fría el agua, imagino que se comen muchos alimentos marinos, ya no. Yeyo, la hermosa Yeyo es un lugar que yo aprendí a amar. Vieran, al principio yo decía que no me gustaba tanto, pero después de que empecé a viajar y a conocer esos lugares tan hermosos y sobre todo la paz que transmite Yeyo, empecé a amar Yeyo y cada vez ahora que voy lo disfruto tanto. De verdad disfruto mucho, pero sí, el agua, yo no sé qué tiene, no sé, yo es demasiado fría. Y eso en verano sigue siendo fría. De hecho, que ahora que estuve en junio también en Busan, que metí los pies, casi me muero también. Las chicas que estaban conmigo, que metieron los pies también ahí, que nos sacamos fotos y demás, ustedes no saben, se enfermaron, les dio tos, les dio, bueno, nosotros dijimos, era ese calor, estaba como a 32 grados, 33. Nos quisimos refrescar un poco, fuimos al agua. ¿Para qué? ¿Para qué? Fue demasiado frío. Pero lo intentamos. Y en Jeju también he tocado el agua, es fríísima. Yo no sé si es del lado del mundo, porque aquí en Costa Rica el agua es como muy rica. O sea, como más bien a veces es como calentita, pero no sé. Dice, ocupar el OPA como extranjera no es bien visto porque no tiene relaciones cercanas con los coreanos. Sí, exacto. Es lo que yo digo. Verse uno utilizando el OPA como una extranjera, como harían los coreanos, por favor, no lo hagan, suena muy feo. Ya menos que ustedes tengan una relación de muchos años y que vivan ahí o que el mismo coreano se lo diga, sí, pero nos escuchamos muy feillas. No lo hagan, no lo hagan. O sea, me llegó otra pregunta que fue por vía telefónica, bueno, por mensajes que me dejaron por aquí. Vamos a ver. Que estoy abriendo desde mi Instagram también. Ok. Dice, ¿cuál es la mejor forma de viajar en vuelos económicos? Bueno, buena pregunta. Ay, sobre todo la preparación para un vuelo económico, porque también es otra cosa que yo digo. No vale la pena pagar. Bueno, si tienen la posibilidad, pues perfecto, pero no todos la tenemos. De ir en clase ejecutiva, business y todo para arriba, tenemos la económica, hay miles de formas de hacer un viaje enteramente cómodo, de verdad. Dícese, por ejemplo, yo siempre digo, viajen en pijamas, en buzos, en una licra, ¿verdad? Una deportiva, quítese en el maquillaje, limpiesen la carita, hagan el skincare, hidrátesen bastante. Lleven snacks, lleven comida, porque hay vuelos que ustedes, o si es una aerolínea que ustedes no conocen, no saben cuántas veces les van a dar comida. Y aquí les voy el chisme. Por ejemplo, ¿cuántas veces dan comida en un vuelo? En Aeroméxico da 2 comidas principales, que es la cena y el desayuno, y a mitad del vuelo siempre tienen snack,
estos triangulitos como de arroz con atún y demás. Esos hay también, nada más va a la parte de atrás y tienen sanguchitos frescos, bananas, manzanas, snacks, o sea, dícese como, no sé, papitas, pueden pedir agua, refresco, lo que sea. Entonces es bastante comida y buenísimo Aeroméxico, un 10 para México. Eso les quería chismear. Pero bueno, continuando de cómo son estos vuelos o maneras de hacerlo más confortable, es que también ustedes, en lugar de pagar un poquito más por los business o ejecutivo, es que paguen por ese espacio extra, los que les dicen como el extra cabin o AM Plus, no sé, como, y si no conocen, es como pagar asientos económicos, pero con un poquito más de espacio, esos 5 centímetros de más, créanme que valen la pena pagarlos para ir un poquito más cómodos. Pero sí se puede. Que si usted va mucho al baño, pues taguen un asiento de pasillo. Que si a ustedes les gusta dormir mucho y que no los molesten, paguen por un asiento de ventana, ¿verdad? Y si van con un amigo, pues pueden ir uno al lado del otro o uno delante y el otro atrás. Que si los dos nos gusta dormir, vamos los dos a la ventana y nos estamos comunicando de atrás para adelante, pero en realidad no tiene nada que ver que, ay, es que mi amigo está lejos, o vamos todos en el mismo vuelo, van a dormir. No se puede hablar tanto porque el sonido del avión es un poco ensordecedor, entonces que ver. Pero yo he tenido, obviamente nos gustaría viajar en clases más altas, pero por ejemplo, el viajar en económico, por ejemplo, yo me he ido en la parte de, ya en los últimos asientos, y pues he tenido la suerte de tener hasta 3 asientos libres para mí. Me ha costado, me he estirado, de hecho que hasta voy y hablo con las del crew o todas las chicas de ahí, a veces que me levanto, donde me dejaron ver, me dijeron, estamos pasando frente al monte Himalaya en Japón, ¿quiere verlo? Y me abrieron la ventanita, estaba el monte Himalaya, yo viéndolo ahí, él y yo frente a frente en económico, imagínense. Pero sí, por ejemplo, tenía un problema en la espalda y hablé con la aerolínea, hablé un correo, les puse que yo necesitaba estarme sentando y poniéndome de pie cada cierto tiempo y tenía también que usar por lo menos un espacio para ponerme en forma horizontal al menos 30 minutos. Ya envié como toda la información a la aerolínea y ellos de muy buena manera me taguearon 3 asientos solo para mí. Entonces vean esto en clase económica. De verdad es nada más probar con la aerolínea qué tanto te pueden dar ellos, preguntar que si como yo que tiene un problema en la espalda y que no podía subir la maleta, pues puse en la aerolínea que necesitaba que alguien del crew me ayudara para subir la maleta en el maletero, valga la redundancia, y y me dieron aparte los 3 asientos solo para mí. Entonces vean que viajar de forma económica no quiere decir que vamos a viajar mal, que no vamos a comer, no. ¿Pueden repetir comida? Por supuesto que sí, que si quieren ir a pedirse una papita o algo, pueden ir a agarrar cuantas papas o cuantos chips o no sé, lo que quieran ahí. Entonces es súper, súper fácil viajar de manera económica, pero también pues de una manera confortable. Y recuerden siempre que yo digo, échense una cremita, un skincare en medio viaje, hidrátense el día anterior, estén tomando mucha agüita, eviten las gaseosas, eviten mucho el café. A mí me encanta el café, pero debo evitarlo, al menos tomo una vez durante el vuelo, nada más. Mucha agüita, jugo de naranja, jugo de manzana, no tomen alcohol, eso lo deshidrata uno mucho, también las gaseosas, entonces, pues sí. Y también me preguntaron que cuánto puede costar un vuelo, cuánto cuesta un vuelo. Pues como les dije anteriormente, depende mucho de dónde estén ustedes. Si están en Latinoamérica, por lo general, bueno, en México, que ya les dije que pueden dar desde 900 a $1,200 con Aeroméxico. Desde Costa Rica, yo he encontrado vuelos, por ejemplo, una promoción que tuve con Aeroméxico, fueron alrededor de $1,200 y también he llegado a pagar $1,700. ¿Con cuál aerolínea viajo? Pues he viajado con aerolíneas American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, he viajado con Aeroméxico también. Pues yo viajo con la que me sea más económico, porque no necesito tanto, lo que necesito es llegar y pues, ¿cuánto tiempo antes? También por aquí que estaba, la pregunta, ¿cuánto tiempo antes se puede, comprar un boleto? Pues
más o menos yo diría que 3 meses. ¿Por qué no más? Si ustedes buscan ahorita un vuelo para el siguiente año, el Festa, en junio, les sale el doble de caro. ¿Qué les digo yo? Enciendan alarmas en los buscadores, Kayak, Skyscanner, Google Fly, Momondo, creo que se llama el otro. Enciendan alarmas y verán que en algún momento bajan, pero siempre más o menos como a los 3 meses es como el tiempo ideal para uno comprar un boleto y pues forma de pago, la que ustedes deseen, ¿verdad? Tarjeta, cuotas, pero sí, más o menos es como el tiempo estimado en comprar un boleto. Voy por acá por el chat. Dice, qué maravilla es escucharte hablar de Jeju. Ay, qué linda. Sí, Jeju de verdad es una ciudad súper tranquila, es muy bonita, tiene vibes como de, yo siempre he dicho como de Miami, se me parece también mucho como Costa Rica, vieran qué vacilón, pero hay 900,000 habitantes ahí, pero es un lugar donde vive mucha gente mayor, mucha gente del pueblo que es muy amable, mucho, la gente saluda, es súper, súper linda, de verdad. Chelín, ¿te ha tocado ver que alguien viaje con mascotas hasta Corea? Yo tengo 3 perritas, pero no las expondría a un viaje tan largo. He tenido curiosidad de saber. Uy, buena pregunta. En un vuelo tan largo, no. No he visto ni un solo caso de una persona que haya viajado con una mascotita. La verdad es que no. Que yo haya visto, por lo menos durante el vuelo, yo no he visto ninguna mascota. Porque, o sea, sí, Lorena, tiene razón, es un viaje si es largo para uno que puede entender qué es lo que está pasando, con una mascota, un animalito, es súper complicado por el tema del baño, del estrés del perrito o el gatito. Es muy complicado, la verdad. Uno como ser humano le cuesta, ahora imagínese un pobre animalito exponerlo a tantas horas de viaje, tanto estrés, a personas, a situaciones nuevas para la mascota. Entonces, creo que no te puedo contestar certeramente si alguien ha viajado. Yo no lo he visto, pero no sé si habrá personas que lo hayan hecho. Si yo sé de algún momento, pues ahí te estaré comentando. Pues a ver, otra pregunta que me han dejado por acá acerca de el show de Touch 5. ¿Cuánto cuesta una entrada? Para esto les puedo decir que puede andar entre los 40, $80, dependiendo de si ustedes quieren VIP, normal o extra VIP. El extra VIP es donde ustedes les bailan y todo ahí sentados, pero sí cuesta, pues no es tan costoso, pero tampoco es tan barato. El lugar es pequeño, caben alrededor de unas 100 personas, a lo mucho. Pero me encanta porque la tarima está súper cerca, así que cualquiera de las localidades donde ustedes estén, pues se ve igual, solo que entre más VIP, más contacto van a tener con ustedes, con los chicos ahí bailándoles sabrosamente. Sí, entonces más o menos entre 40, $80 por ahí. Y también depende de que si compran la entrada para un fin de semana o para entre semana. Y que la compren también con tiempo. Entonces eso depende mucho de ustedes. Vamos a ver una de las últimas preguntas que me han dejado por acá. Y vamos a ver, vamos a buscar. Creo que me la han dejado en Instagram también. Ok, esto yo creo que me lo han dicho varias veces, cuánto sale un vuelo interno, o sea, cuál es el precio de un vuelo interno, tanto de Busan como de Jeju, y ustedes no me lo van a creer. Por ejemplo, para Busan, en tren, ahora en una aplicación anda como más o menos $85, $90, y de vuelta, que es el famoso KTX o el famoso tren a Busan, pues más o menos como $80, $90, y por ejemplo, a Jeju sale como en
No sé, yo una vez vi vuelos en $17, muy baratos, pero también casi siempre los he comprado como en $100, 120 a veces, está como muy acomodado al gusto de uno y según horario como eso, pero bien pueden encontrar en $100. ¿Cuánto sale viajar a la Isla Morada? Buena pregunta. Bueno, la Isla Morada, para los que no lo saben, queda al sureste de Corea. Más o menos está como a 2 horas de Seúl en tren. Y imagínense que ese boleto cuesta alrededor de $80 y de vuelta. La Isla Morada en sí no cobran por entrar. Si no vas con nada que sea de color morado, te cobran alrededor de 2,000 wons, que son $1.50, súper barato. Pero en realidad lo que no es lo que cuesta entrar, sino viajar ahí. Bueno, entonces ya tenemos el KTX, que son como más o menos $80, y el costo de los autobuses, que son dos, más o menos salen como entre, ¿qué les puedo decir? $10. O sea, y más, eso sí lo recomiendo, quedarse en un hospedaje al menos una noche, porque el viaje hasta Mokpo, que así se llama esta ciudad, es bastante largo, entonces guarden para una habitación $45 más o menos. Entonces, todo el viaje le debe demorar, puede salir como en $150 por ahí, con la noche incluida. Gracias por esa pregunta tan importante de la isla Morada. ¿Qué tan lejos están Seúl, Busan y Jeju? Bueno, Seúl, que está por acá, Busan está por acá y Jeju está por acá. Yo diría que es un triangulito. Y cuando viajo siempre hago Seúl, Busan, Jeju y de nuevo Seúl, para que triangulemos como toda esa ida. Más o menos queda como a 300 kilómetros Busan de Seúl. Y Jeju queda exactamente desde Seúl a Jeju, puede andar entre unos 350 kilómetros en avión, ¿verdad? O en barco, 350 kilómetros, casi es como lo mismo entre una y otra. ¿Y cuánto tiempo se estima en llegar, por ejemplo, de llegar de Busan a Jeju y viceversa? En tren se puede durar 2 horas 30 y en avión son 1 hora. Igual a Jeju, desde Seúl a Jeju y viceversa es 1 hora en avión. No he viajado en otra forma hacia Jeju solo en avión, pero siempre es 1 hora. De verdad, el vuelo es como, vamos, subimos, 20 minutos arriba y ya empieza a descender, es súper rápido y siempre me duermo. Siempre voy tan cansada que me duermo en esos vuelos, pero es una horita que me caen de maravilla para descansar. Son los momentos en los que yo descanso, porque sí es muy cansado hacer estos viajes. Aparte que irse al aeropuerto, levantarse temprano y uno, no sé, como que disfruta tanto el día que uno no quiere ni ir a dormirse. Y bueno, siempre en Corea como que los horarios no sé por qué, como que hacen así, prácticamente ¿cómo? ¿Desfasa? ¿Es la palabra? No recuerdo, permiso, voy a tomar agua. Como que se me vuelve, no sé por qué, porque en Corea la vida empieza tarde. Si no lo saben, Corea empieza más o menos como a las 10 de la mañana, que abren todos. Si ustedes salen a las 8 de la mañana y siempre me han dicho, hey, ¿por qué no nos vamos más temprano? Queremos disfrutar de así, está bien, no hay problema. Pero no hay nada abierto. Entonces, pues obviamente que uno va a terminar el día tarde. Por ejemplo, como a las 11 de la noche, 12, a veces me acostaba a la 1 y yo, ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está acostando tan tarde? Pero así pasa. Vamos a ver, dice, por acá preguntan si es mejor viajar en tren dentro de Corea. ¿Son rápidos? Depende de la necesidad de la persona. Por ejemplo, en cuestión de tiempo, yo prefiero viajar en avión porque dura 1 hora, pero también viéndolo así desde el aeropuerto hasta el centro de Busan es como unos 40 minutos, entonces que me transfiero de línea, que salgo del aeropuerto, ¿verdad? Pero en tren son 2 horas 30 y es desde la estación de Seúl hacia la estación de Busan y ya estando en el centro de Busan, nada más sales y listo, te puedes quedar en un hotel por ahí cerca y nada más es como cruzando la calle, entonces
Yo digo que al final es como el mismo tiempo, solo que uno a veces siente como un poquito menos también el irse en, en avión en lugar de tren. Pero, otro punto muy importante, yo a veces lo que hago es mixearlos, es decir, una ida en avión y la otra de vuelta en tren. ¿Por qué? Porque en el tren no te cobran por la maleta. Entonces, piensen, compran cosas en Busan y pues no les van a cobrar la maleta en el tren. Si vienen con una maleta y se devuelven con tres, pues se montan al tren y nadie te va a decir nada. Pero yo sí prefiero como que, en verdad, venirme con lo que quiera y pues ahí nadie me dice nada. Entonces depende mucho, como les digo, depende de la necesidad. Son rápidos, obviamente, pero el avión llega en 1 hora. Pero ¿cuánto tiempo me toma ir a mí al aeropuerto desde Seúl, al de Gimpo? Son 40 minutos. Entonces es como una inversión de tiempo. Ahí ustedes decidirán qué es lo mejor para ustedes. Hola Gisela, ¿cómo estás, amiga? Hola Laura, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. Otra pregunta que hacen por acá, ¿sabes qué tan caros son las experiencias de ir a un spa en una clínica de skincare? Uy, eso voy de nuevo y perdón que repita, depende de lo que quieras hacer. Una ida más o menos que yo he visto en algunos lugares que en inglés tienen ahí en Gangnam, por ejemplo, en 80, $100, algo básico, ¿verdad? Hasta, no sé, he visto hasta $500 en anuncios. Nunca he ido, no sé de nadie que haya ido, pero que he leído un desglose de tanto por, no sé, algo básico, una limpieza, $100 por lo menos. Eso es lo básico. De ahí en fuera, lo que ustedes hagan, obviamente que van a subir muchísimo los precios. Hola, Ale. Dice, ¿cuántos días ideales son para ir a Busan y Jeju? Según lugares icónicos de BTS, así como el festejo. Bueno, yo siempre recomiendo al menos quedarse 3 días, 2 noches, tanto en Busan como en Jeju. Y los 2 días irse bien tempranito. O sea, ya estar en esas ciudades a las 11 de la mañana, es aprovechar el tiempo en la mañana de viaje, que como les dije, todo está cerrado, pero aprovechar ese lapso de tiempo para viajar. Y como los hoteles también les dan las habitaciones hasta las 2 de la tarde, donde ustedes pueden dejar sus cosas, es ir, dejarlo a la hora que llegan. Si llegan a las 11, tienen muchos lugares donde pueden dejar la maleta sin ningún costo, ¿verdad? Aunque no hayan hecho el check-in, y pues ustedes nada más las dejan y siguen su camino. Por ejemplo, vámonos al café del papá de Jimmy y ya ustedes a la, qué sé yo, a la 1 ya están ahí sentadas viendo al papá de Jimmy y todo. Entonces es disfrutar muy temprano ese viajecito y regresar por la tarde, qué sé yo, a las 4 o 5 de la tarde a Seúl para ya estar como a las 8 en el hotel. Entonces, casi siempre les digo, más o menos en 15 días, o sea, 2 semanas, van a pasar 1 semana en Seúl y 3 días en Busan y 3 días en Jeju. Entonces se va haciendo las 2 semanas, que es por lo general un viaje normal que hacen las personas para los que tienen vacaciones 2 semanas al año, o a veces las segmentan o a veces lo juntan. Entonces siempre me dicen, no, 2 semanas es lo que yo tengo para viajar. Pues yo he creado un itinerario ideal de 15 días para que visiten las 3 ciudades principales de Corea y sin perderse estos lugares icónicos de BTS. Sí se visitan, se corre un poquito, pero sí. Pero como yo siempre digo, no alcanzan los ojos para ver Corea en un solo viaje, de verdad. Dice Lorena, vi aquí en YouTube una visita que hiciste a la cafetería hermana de Nam. ¿Qué es lo que más te gustó comer ahí? Yo amo el café, me gustaría todas las cafeterías coreanas. Somos dos, chócala, porque yo amo el café, lo amo con todo mi ser, súper cafetero. El tiramisú, yo lo había probado con una amiga. El tiramisú es súper rico, bastante grande. Es decir que no hay mucha variedad de lo que es repostería, tanto como en la cafetería del papá Jimmy. En el café del papá Jimmy hay chorrocientas cosas, muy ricas, saladas, dulces, de todo. En el de la hermana de Nam es como muy básico, como tal vez 6, 7 cositas, qué sé yo, que un pastel de banano o plátano, como le llaman ustedes, un croissant, un tiramisú,
¿Qué más he visto? Un pastel de macadamia. Algo así, cositas súper sencillas. Pero de ahí es el de tiramisú, el pastel de tiramisú. Las cafeterías, bueno, sin fin de variedad para gustos, colores y también economías, porque hay unas que son muy caras para los que no saben. Todas las cafeterías en Corea sí son muy lindas, pero hay unas que sí son bastante, bastante cariñosas. De hecho, que la comida sale más cara en un café que en un restaurante, para que lo tomen en cuenta. Para el Festa sí, igual, Ale, son 15 días. Tanto mixear ahí como, o sea, hacer un mix entre los días de las actividades del Festa como las actividades extras que hace uno como turista de visitar esos lugares. Entonces, durante el Festa, eso sí yo lo recomiendo, o se elige Busan o se elige Jeju, porque en el Festa como hay, ¿verdad? Todo cambia, en algún momento pueden estar diciendo mañana hay tal cosa o mañana. Entonces, para los que fueron conmigo la última vez, yo sí les dije, solo vamos a ir a Busan porque necesitamos estar cerca de Seúl para las actividades que Hype tiene y no lo han avisado con tiempo. Entonces, visitamos Busan, Jeju no, pero sí fuimos al concierto, fuimos al Festa, fuimos a la exhibición, fuimos a todos los lugares de BTS, fuimos a Indesup, visitamos bastante lugares. Dice... otra persona pregunta si es fácil como turista hacer una cita para tatuajes en Corea. Cuesta mucho encontrar lugares como que yo diga, ay, mira, un estudio de tatuajes. No hay, porque ya saben que hay un tema que entre que es legal, no es legal, que si se necesita una licencia médica para tatuar y o no, ¿verdad? ¿Quién es un doctor que tatúa? O viceversa. Entonces, lo mejor es buscarlos por páginas web o sobre todo Instagram, que ustedes vean que es un lugar 100% verídico, donde se pueden hacer citas y donde ustedes tienen ahí el enlace para citarse con el tatuador y a ustedes les dan la dirección. No es que sea ilegal, porque tampoco yo los he visto y no está la policía ahí. Entonces, es mejor, y yo lo recomiendo de experiencia, que yo también, como saben, tengo tatuajes, he buscado tatuadores, pero lo mejor es hacerlo por páginas de Instagram. Eso sí lo hizo como un poquito más fácil. Qué caro la limpieza, sí, un poquillo, pero... Dice Rosy, hola, y qué gusto conocerte. Vengo llegando a tu live. ¿Cómo estás? Un gusto es para mí, Rosy, de verdad que te hayas unido. Muchísimas gracias. Pues la verdad estoy súper contenta de que haya tanta gente interesada en Corea después de tantos años. Y pues nada, yo esperaría que les sirva muchísimo toda la información que les estoy dando, y si ustedes algún día quieren viajar con Corea, ya sea, Corea, perdón, ya sea conmigo, o quieren viajar por su cuenta, se puedan contactar conmigo. Y pues por ahí hay muchísimos videos que he subido en el canal para que vayas y los visites. La pregunta de TikTok. Ay, ya no dije nada. Dice, es cierto que puedes ir a dejar tus cosas casi en cualquier lugar y es tan seguro que no te roban. Es seguro caminar sola de noche. Sí. Bueno, por ejemplo, yo me he olvidado de mi tarjeta en el súper. Y pues ese día me di cuenta cuando llegué a mi habitación y vi que no tenía la tarjeta. Yo dije, está haciendo mucho frío, no me quiero devolver, mañana voy en la mañana, porque yo sabía que la tarjeta iba a estar. Pues llegué y ese día el supermercado tenía cerrado. Y yo precisamente iba saliendo de viaje ese día para otra ciudad. Y pues yo dije, pues no puedo hacer nada, por suerte tenía otra tarjeta, pero yo dije, bueno, nada, yo espero que aquí esté la tarjeta para cuando regrese una semana después. Adivinen, regresé y mi tarjeta estaba ahí, la habían guardado. Entonces, vaya sorpresa, le ha pasado también a chicos que han viajado conmigo. Por ejemplo, una la dejaron la tarjeta en el Río Han, no me acuerdo, en el Sillo o en una tienda de conveniencia, volvieron y se las dieron. Ajá, imagínense, yo he dejado la tarjeta perdida 2 veces. Las 2 veces me lo han devuelto. He visto bolsos en el autobús ahí, nada más en un asiento, como de alguien se le olvidó y nadie ni se sienta ni lo quita, ni, o sea, nada. Yo me he encontrado también tarjetas, débito, crédito, no sé qué eran, en esas maquinitas para jugar, como que sacan peluchitos y no sé qué. Me las he encontrado ahí y tal vez la veo y yo lo que hago es como hacerle a la cámara, como, uy, dejaron esto, y yo hago la cámara así y la pongo sobre una mesita y
4 o 5 tarjetas más, la gente vuelve ahí y sabe que la van a encontrar. Entonces, recomendación. Yo sé que para todos es muy bonito, ay, una tarjeta, tiene dinero, lo que sea, devuélvanlo. Y créanme que hay cámaras en todas partes. Y no solo porque hayan cámaras, sino por sentido común de ser nosotros honrados, devolvamos eso al país. Nos gusta que el país sea seguro, devolvamos eso mismo, devolviendo las cosas que no son nuestras. Entonces, creo que al final hay una colaboración tanto entre turistas y ese sentido común de que nos gusta el país porque es seguro, pues yo devuelvo lo mismo, la seguridad que me están dando, se la estoy devolviendo al país en devolver esa tarjeta, o me he encontrado una vez un teléfono, ahí se quedó, yo dije ni lo toco ni lo veo porque no es mío. Y sí es muy seguro caminar de noche. Yo a veces he regresado a mi hotel y como muchos ven en el video que me da hambre, ocupo agua, voy al convenience store 1 a 2 de la mañana y pues nada me ha pasado, nada, se los juro. Cuenta tu experiencia con la familia de Nan en la cafetería. Pero, ¿qué les voy a decir? Bueno, he ido muchas veces, pero la primera vez, de hecho, me salió el recuerdo hace poquito en mis memorias de Facebook. Yo llegué a trabajar a la cafetería, yo dije, voy a ir a conocerla, vivía a 2 estaciones de esa cafetería, yo dije, mira, es muy cerca. Me fui a trabajar, me siento y dejo mis cosas y vuelvo a ver para el frente y está el señor y la señora Kim ahí sentados. Y yo así. Y yo creo que sí son. Yo de hecho que estaba hablando con Jessie, acá del canal, y yo, Jessie, yo no puedo ni pensar, pásame una foto de la mamá de Nan porque yo creo que la estoy viendo, y de verdad. Y yo, sí, esa señora. Fui a pedir mi café, pedí cualquier cosa de comer, ni me acuerdo, me senté hasta, ni le eché azúcar al café, o sea, nada, yo llegué, me senté y parecía una gallina culeca, de esas que están poniendo, y yo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Pero agarré valor y fui, le hablé a la señora y todo, y la señora me agarraba y me decía, ay, es que muchas gracias y gracias, ay, y yo me puse a llorar. Ay, es que no se me olvida, qué pena con la señora que me haya puesto a llorar. Pero es que me salió así como del corazón, me salió el corazón el llorar, pero le dije que lo amaba. Pues sí, esa fue la vez que le hablé. La señora, de hecho, cuando yo me levanté, la señora estaba solita, pero le pedí permiso, luego le dije que disculpara, que le había llegado a molestar, pero sí. Y luego, en otra ocasión, pues iba pasando con una amiga, como 2 días después, mi amiga sacaba la fotografía y salió el señor y nos habló, mi suegro, y luego salió la señora me reconoció y otra vez hablamos un poquito, y bueno, otra vez vi a la hermana, ella atiende, de hecho que ella atiende a veces en la cafetería, y pues yo le dije, ay, ¿usted es la hermana de Nam? Yo en verdad me dice, sí, muchas gracias por venir, y yo, ay, gracias a usted. Eso fue lo que cruzamos palabra, pero una belleza, toda la familia aquí, mi familia. Vamos a ver, voy aquí para arriba. La gente es tan hostil con los extranjeros como dicen. Yo les puedo decir que una sonrisa cambia el mundo. Siempre lo digo, una sonrisa cambia muchas cosas. Hay personas que han tenido malas experiencias. Yo de momento creo que solo he tenido como 2 alrededor de todos estos viajes, pero creo que es como la impotencia de comunicarse. Siempre le digo, agarren las cosas y tratar de entender que para ellos es una apertura a un mundo que no conocen, ¿verdad? Sobre todo gente que es un poquito como no tan de ciudad. Pero en realidad muchos, y en su mayoría puedo decir que son muy amables. En la experiencia que yo he tenido con la gente que ha viajado conmigo, les han regalado galletas, jugos, les preguntan de dónde son, a cómo pueden hacer conversación. Yo he utilizado el translator, el traductor, con la gente, y ellos también lo sacan, o yo se los explico y le pongo el traductor. En realidad no, en la Torre Namsan estaba con una amiga, me han regalado fruta, me han invitado a comer, o sea, yo diría que es todo cuestión de una sonrisa. Una vez que le di el espacio a una señora en el metro y quedó sentada allá enfrente mío,
la señora me buscaba las manos o me buscaba una bolsa así como entre mi ropa y yo le pregunté a ella que si necesitaba algo, pensé que se sentía mal y lo que me hizo fue hacerme así y tenía 2 dulces para mí. Entonces, muy lindo. Yo la verdad es que he tenido experiencias muy, muy lindas con la gente porque yo he tratado de devolver eso, como les digo, una sonrisa, el saber una palabra en coreano, kamsahamnida, lo que les dije, ¿verdad? Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Vamos a ver, no es presunción, pero ahora tengo 5 tarjetas, entre ellas unas de crédito. Se puede usar cualquiera. Presunción. Sí, se puede usar cualquiera, pero traten de evitar lo que son American Express, porque esas, al igual que muchas ciudades del mundo, pues tiene sus ciertas limitaciones. Sí se usa, claro que sí, pero como siempre ustedes van a decir, no, American Express. Pero sí, hay una que es muy importante que es de, apenas se está introduciendo, es el Apple Pay. Parece mentira, pero muchos lugares no lo tienen. Ahora un poquito más, pero el Apple Pay ahí es como obsoleto y uno, ¿cómo? Si es un país así, ya saben, pero sí. Todas son Mastercard, sí. En tarjetas, el único que yo les digo que la American Express es la única que tal vez tiene un poquito de restricción, pero tampoco es que no se pueda pagar con eso. Dice, ya te conoceremos, Charlene, por medio de la revista. Es muy grato escucharte y que nos regales el tiempo para aclarar nuestras dudas. Gracias, bonita. Ay, gracias a ti, Lorena, de verdad. Muchísimas gracias por unirte y pues por ver los videos, por estar acá en la revista. Para eso estamos, de verdad. Dice Rosy, ¿qué documentos necesitas para viajar a Corea del Sur? ¿Se necesita visa o puro pasaporte? En mi caso soy mexicana. En el caso de las chicas de México, pues ustedes solo ocupan su pasaporte para viajar y listo. Las que pertenecemos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, sí necesitamos una visa electrónica. Es como un permiso como el que sacan en Europa, que es una visa electrónica que se paga en línea y es súper rápida. Pero algo que yo también les puedo ayudar a dar guía de cómo hacerlo. Si pensara ir el otro año, la temporada del fest, ¿qué tipo de ropa recomiendas y calzado? Para el tiempo del festa, que es en junio, el verano está empezando y las temperaturas andan alrededor de entre los 24 a los 32, 33 grados, que es ya un poquito alto y la humedad anda como el 70%. Entonces, sí les recomiendo como vestidos frescos, calzado cómodo. Si usan sandalias de verano, pues que sean súper cómodas. No usen zapatos nuevos, por favor, de verdad. Ropa fresca, ropa que se lave, o sea, tipo este material que es súper delgadito. Yo de hecho que uso tal vez estas como con una camiseta básica debajo, como brachetas que le dicen o tirantes por debajo y con un short y con esto me tapo un poquito como los hombros y demás para no quemarme. Porque recuerdo que no es como tan pecado capital enseñar un poquito de piel, no, eso hay que quitárselo. Pero sí me pongo como estas, ven que tienen la manguita como así, porque me quiero tapar un poquito del sol, es malo. Entonces sí, ropa muy, muy fresca, vestidos, short, enaguas y calzado súper, súper cómodo. Y bolsos, pues cómodos, también frescos, que no sean como eso, como tipo esto, tal vez, que si lo pueden ver es como un peluchito, que no sé si porque eso también da mucho calor. Dice que es más cómodo pagar con tarjeta en efectivo. ¿Qué nos recomienda? Yo siempre digo que lleven un 30 o un 40% del total de su dinero en efectivo. Por ejemplo, si ustedes llevan $1,000 de presupuesto, que lleven $300 en efectivo y el resto con tarjetas. Porque, por ejemplo, bueno, ahora las cosas están cambiando un poquito en Corea y vi la semana pasada que ya se puede pagar la tarjeta del metro con tarjeta de débito crédito, que ha sido una de las mejores inversiones, yo creo que ha hecho el gobierno, porque hay que estarlo pagando en efectivo. Y el efectivo, pues, como extranjeros, nosotros estamos un poquito limitados, aunque yo siempre digo, hay cajeros automáticos para uno ir y sacar el dinero. Y la comisión no es tan alta, es alrededor de $2. Entonces, una solución al efectivo es ir y sacar y listo. Pero, por ejemplo, lugares como los mercados o qué sé yo, qué otro puede ser. Sí, sobre todo mercados, que es lo que se paga, o puestos de calle que se paga con efectivo. O no sé, si quieren hacerlo fácil, no sé, o seguridad, mucha gente que no le gusta pasar la tarjeta, pues se pagan con efectivo, pero créanme que
70% de su presupuesto puede ser en tarjeta y los $300 o lo que tengan, el 30%, 40% puede ser en efectivo. Tus suegros, sí, mis suegros ya me conocieron. Experiencia bastante hermosa conocer a los papitos de Nam. Muchas gracias por aclararla. No, con todo gusto. Es muy fuerte allá el sol en Corea. Sí, es fuerte igual, pero sobre todo lo que más llega es la humedad. Ay, Dios, la humedad es lo peor, no es el calor, es la humedad, porque es como si, o sea, estuvieras en un sauna todo el día y sales así, digamos, peinada, bañada y ya sientes que sudas. Yo decía, pero yo, mi carita antes no sudaba. Ay, sí sudaba. Ay, sí sudaba. Vamos a ver. Hola, Socorro. Qué gusto verte también y los buenos consejos que das para la experiencia de ir a Corea. Pues cuando gusten, cuando gusten. Yo, para eso estoy, de verdad, para aclararles todas las dudas y por aquello, pues ahí tienen muchísimos videos en el canal para que puedan ir a verlos y si tienen más dudas, pues por supuesto que estaremos haciendo este tipo de transmisiones para que saquen dudas o ya directamente pueden contactarse con la revista, que les den mis datos o vemos la manera de cómo podemos solucionarles a ustedes las dudas. Pero hasta aquí vamos a dejar la transmisión. Quiero de verdad agradecerles a todas que se han unido. Y, bueno, tengo una pregunta más. Ya yo ahorita me termino de despedir. Se sabe que la ropa es muy barata en Corea, pero es muy difícil encontrar tallas que no sean mini. Para muestra, un botón. Yo, pues que soy talla XL en Latinoamérica, sí consigo. Por ejemplo, este es como un chalequito que este es de Corea y vean, me queda. Lo único que no consigo fácilmente es ropa interior, tipo brasier, ¿cómo se llama? Calzones o no sé cómo digan ustedes, pantaletas. Es un poquito más complicado, porque obviamente que no tenemos la misma contextura. Lo que es el busto, pues obviamente ellas son muchísimo más chiquitas que nosotras y pues de traserillo, pues también ellas son mucho más pequeñas o caderas, nosotros somos más caderonas, entonces la ropa interior, lo único que yo sí le encuentro un poquito de peros, pero sí pantalones, blusas y recuerden que la ventaja es que en Corea del Sur visten oversize, entonces pues sin problema pueden ir a buscar ropa. Te amo con locura, mi reina. Estoy lista para el siguiente viaje. Ani, te extraño un montón. Yo también. Nos iremos juntas al próximo viaje, prometido. Pinky promise. Y pues a todas las que se quieran unir, de nuevo, gracias a todas por todas esas preguntas. Ya saben, si tienen más, pues pueden contactarme. Y pues ahí estaré contestando. Y pues no, nada. La verdad es que viajar hasta allá, yo sé que no es fácil, no es una tarea como que se saca en 2 semanas. Y pues planéenlo, consejos para cerrar, planéenlo más que todo un viaje que no sea lo que les dice Instagram, lo que les dice las redes sociales. Vivan ese... 안녕하세요. Vivan ese viaje como de verdad ustedes lo sueñan. Nosotros soñamos con ir a ver los chicos, con poder ver, comer en esos lugares que vemos en los K-dramas, que comer, no sé, lo que sea. De verdad, vívanlo como si nunca más fueran a volver. Esperamos que sí, pero véanlo de esa forma. Como hoy estoy aquí, hoy me voy a levantar temprano, voy a aprovechar mi día, voy a comer lo que no como en otros lugares, voy a probar esto, voy a salir de mi zona de confort, me voy a cansar, pero esto va a valer la pena porque un viaje así vale mucho, tanto en esfuerzo, en dinero, y es el sueño de muchas nosotras. Vívanlo, no lo que dicen las redes sociales, que voy, me saco fotografía y ya se terminó. No, vean, lean la historia, intégrense con la gente. Es una cultura muy, muy rica, tanto en historia como su gente, su lenguaje. No sé, no sé, es mi corazón que les está hablando de verdad. Muchas saben que yo viajo allá
desde hace mucho tiempo, desde que antes el K-pop se hiciera famoso, antes de que todo esto se hiciera el boom, ¿verdad? Siempre fue mi sueño estar allá y yo lo he cumplido no una, sino muchísimas veces. Créanme que han sido casi, no sé, 10 veces que he podido ir y quiero que todas ustedes tengan esa fortuna de ir, que lo vivan, que sea algo que ustedes digan, me costó y valió 1000% la pena. Que no van a ser días fáciles, que no van a ser días siempre que no estemos cansadas, o sea, que ya el cuerpo ya diga uno, y me ha pasado, no solo conmigo, que ya uno diga, ya no puedo más, ya un paso más y estoy al borde, de verdad. Todos esos pasos valen la pena, el sentarse a disfrutar de un ramencito a la par del río Han, no sé, de lo que ustedes piensen que es su sueño de estar ahí en Corea del Sur. De verdad, yo espero que lo cumplan, ya sea conmigo, solas, con su familia, con amigos, hagan este sueño realidad, o al menos una vez en la vida, y si lo hacen más, pues perfecto. Es un viaje del corazón, por lo menos de mi parte. Espero que ustedes también lo hagan. Ya saben, si tienen dudas, pues cuenten conmigo, de verdad. Yo no solo busco ganar dinero con esto, no. Créanme que yo he llorado con las personas al ver cumplir los sueños, de ver que me digan, esto era lo que yo quería vivir. Y a mí una vez alguien me preguntó, y perdonen que no termine, pero son cosas que yo las debo decir. Una persona me dijo, ¿por qué haces estas cosas? ¿Qué es lo que te motiva? Yo, usted no sabe lo que yo siento cuando veo a la gente feliz de hacer su sueño realidad, de ver que están aquí, y de verdad ese es el verdadero motivo del por qué lo hago, porque a mí me costó 10 años llegar, poder reunir ese dinero y agarrar el valor para irme a mi primer viaje sin saber, incluso en ese momento yo no sabía coreano, solo sabía inglés. Entonces ese valor que yo tuve, yo quiero que lo tengan todas, quiero que todas tengan ese momento que yo viví. Y pues no, nada. Muchísimas gracias a todos los que se unieron aquí al canal. Charly Mulate, su servidora acá en Costa Rica, pues les estaré trayendo toda la información que yo pueda. Vayan a las redes de la revista de Taehyung, si están en los grupos, disfruten muchísimo la información que con tanto cariño prepara todo este grupo de mujeres detrás de su WhatsApp, detrás del canal de YouTube, detrás del Spotify, de Instagram, de TikTok. De verdad hay miles de sueños y muchas mujeres trabajando para una información verídica y para que todas podamos disfrutar, aunque no podamos ir, podamos disfrutar un poquito de esto en pantalla y que se lo estemos trayendo hasta acá. Ustedes son súper especiales para nosotras y ustedes son el motivo del por qué se prepara tanta información y tantas cosas bonitas acá en la revista de Taehyung. Muchísimas gracias, preciosa, aprendimos cosas nuevas. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias a Socorro. Como dicen, mi entusiasmo creció más por ir a Corea. ¡Qué bonito! Qué bonito escuchar eso, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Cuídense. Besitos. ¡Añón!